Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de algo que me pidieron, que hable del gen del dolor, ¿no? El gen del dolor, de la selección natural. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese tema, ¿no? ¿No? Y lo vamos a compulsar con otros temas más, ¿no? El gen del dolor, el gen del insomnio, ¿no? ¿No? Vamos a hablar de eso, pero vamos a explicarlo, vamos a decir la carnecita al inicio, ¿ya? Sucede que existe un gen que es el gen propio de macarras. No sé si tú cómo habrás conocido de los macarras. O sea, por los macarras reales, ¿no? No los macarras que hemos visto aquí en estos videos del orbitador, ¿no? El, el video de, la, de los viajes hipergámicos letales, ¿no? No. Estos no son macarras, macarra es otro. Solamente que ahora, como ya todo se cualquieriza, ahora cualquier idiota ya se cree macarras, ¿no? Cree macarras, ¿no? Porque se hace el peligroso y se vuelve también peligroso, ¿no? Y se descontrola entre la sociedad, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El macarra sabe sus límites también. Por eso es macarra, porque es consciente también de las cosas. El macarra sabe el facto, ¿no? Ese, ¿no? Pero ahora pues cualquiera pues quiere serlo, entonces todos se hacen un desmadre, todos se hacen un desmadre, ¿no? O sea, todos se creen John Wick, ¿no? Sí, todos se alucinan John Wick. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con este gen de dolor? Ya, es un gen, es un gen que hace que que la persona sienta 3 veces más dolor de lo normal. Es la confluencia de tres marcas genéticas. La confluencia de tres marcas genéticas hace que tu dolor se triplique por cada marca que tengas. O sea, si tienes las tres marcas genéticas, sientes 9 veces más dolor que una persona normal. ¿Ya? Eso es lo que pasa, ya. Eh, Ya, pero ese gen también se pone entre los betas, ¿no? Aparece entre ellos, ¿no? Entre los betas. También aparecen los macarras, también aparece, ¿no? Solamente que uno pues es natural, el otro también, pero el otro no tanto, ¿no? No tiene cualidades, ¿no? Pero sienten ese dolor, ¿no? O sea, son así. Yo los conozco, acá en Perú eso abunda, pero no hay alfas, acá no hay alfas, son betas con ese gen, son betas con ese gen, ¿no? Eso, con ese gen pues, que le correspondería pues al macarras, ¿no? Solamente que el beta lo lleva muy distinto al macarras, lleva un poco más distinto. Por lo mismo que es beta, pues beta por más que tú le digas, él va a seguir en lo mismo. O sea, no intentes salvar al beta, ellos van a hacer lo mismo, ya te estoy diciendo, ¿no? O sea, no, es así. ¿Ya? Entonces, es un gen que hace que tu dolor se multiplique, se multiplique. ¿No? Es un gen que tenía en el rental, hace que el dolor se multiplique. Entonces, ese es el gen del dolor. Existe. Este, es un gen neandertal que pasó a través de los primeros americanos acá en América y también aparece en otros sitios de Europa también aparece. ¿No? Porque creo que pasó por los siberianos, por la raza antigua siberiana, que también fue la que pasó por el estrecho de Bering, ¿no? Hacia América. ¿No? Y también la raza antigua siberiana pasa a Europa y forma una de las tres cepas que dan origen al europeo moderno. Pues, hasta ahí también se encuentra ese gen, el gen del dolor, ¿no? Es un gen del dolor, ¿no? ¿No? Y es un gen que está asociado al gen del insomnio, porque también los neandertales tenían el gen del insomnio. ¿Por qué? Porque justamente con ese gen del insomnio, con ese gen del insomnio, ellos podían estar más tiempo despiertos. Entonces estaban más tiempo despiertos y ya no se lo comía pues un depredador, ya no se lo comía, porque estaban más tiempo despiertos. O sea, podían celar bien el lugar, ¿no? Podían ser buenos centinelas, eran buenos centinelas. Porque eran los que menos tardaban en dormirse. Entonces, ese gen era un gen, era un gen de Ardental, propio de Ardental. Y era un gen que hacía que sientas también dolor y a la vez tengas insomnio. Claro que eso es horrible, ¿no? Pero si vas a vivir, pues, en el año 40.000 antes de Cristo, pues, o sea, como que ayuda un poco, ¿no? Ese tipo de gen, ¿no? El año 40.000 antes de Cristo, te ayuda un poco pasar la noche, porque no es como ahora, pues ahora tu peligro, ¿cuál es? Que el ladrón entre a tu casa y te robe, ¿no? Eso lo solucionas, amurallándote, ¿no? Encuartelándote en tu casa con cerrojos y todo eso, ¿no? Así lo solucionas, ¿no?
Pero allá en ese tiempo pues no existían candados, ¿no? Y no era tanto el ladrón el que te robaba, eran las fieras las que te comían. Ahí mismo, en la noche, te comían mientras tú estabas en la fogata, ¿no? Ahí, desprevenido te agarraban. ¡Pah! O sea, tenías que estar despierto para que no te coman. ¿Mm? Y al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, pues tenías que cazar para poder comer. Entonces hubo un gen que benefició eso, pero a la vez ese gen estaba mezclado con otro gen, que era el gen del dolor, por el cual el Neandertal sentía mucho más dolor que el Homo sapiens. Mucho más dolor. Ese es el gen que aparece, ¿no? Por eso, no sé si conocerás algunos macaras, pero macaras genuinos, ¿no? ¿Cómo sienten ese dolor, ¿no? Por lo general, ¿qué hacía el Neandertal, no? ¿Qué hace una persona cuando tienes insomnio, no? Cuando ya estamos en la época del neolítico, estamos en esa época, ¿no? Bueno, toman alcohol, se vuelven alcohólicos. ¿Por qué? Por ese dolor. Para pasar, se adormecen ellos, ¿no? ¿No? Se meten sus sustancias, se adormecen, toman eso, toman psicotrópicos, ¿no? Toman todo eso para poder atenuar el dolor. Es como un sedante, ¿no? El alcohol, la bebida alcohólica es un sedante por ese dolor. Acá en Perú eso abunda, sobre todo en los andinos, ¿no? Lo que se llama el cholo. El cholo andino, ese tipo de cultura que tiene, ¿no? Ese le encanta escuchar canciones de tristeza y baila todavía, alegre, ¿no? Todo es así, ¿no? Había un cantante aquí, cutre, que se llamaba Tongo, que compuso una canción también media cutre, se llamó Sufre Peruano Sufre, y se hizo famoso. ¿Por qué? Porque el peruano tiene ese gen, que siente dolor, entonces siempre para sufriendo dolor, y la música que escuchan también tiene que ver con sufrimiento, con dolor. Y lo sienten, y se sienten, y les encanta, es como, mira, cómo les gusta escuchar eso a estos, ¿no? ¿No? Y les encanta sentir eso, que tú le hablas de eso, y ¿qué te gusta eso? No entiendo. Pues que tienes que sentirlo, y escuchan su música ahí hablando de todos los males del hombre, ¿no? Los males de amores, los males de dinero, ¿no? Cómo les va de contra cagados en la vida, ¿no? y escuchan eso y eso les emociona. A mí al inicio me parece gente enferma, pero abundan. Para ellos es normal, porque sienten dolor, siempre están sintiendo ese dolor, ¿no? Porque tienen un gen del antiguo y para cómo son betas. O sea, recontra fregados. Por eso paran así emborrachándose como locos, ¿no? Paran así, o sea, si sabes que su cuerpo no soporta tanto tamaño de alcohol, tanta dosis de alcohol, entonces, ¿por qué siguen tomando alcohol hasta emborracharse de esa manera? ¿No? Y así, hacen espectáculos en la calle, en todo, ¿no? Felizmente, hay un cementerio aquí que se llama el Cementerio de Nueva Esperanza. Es el segundo cementerio más grande del mundo, ¿no? Siempre van a ese cementerio y se ponen a beber. Recuerdo años pasados que colocaban en mitad del cementerio una tarima para hacer un gran estelar de música. Ahí en pleno cementerio. O sea, tienen unos vicios tremendos. Son muy alcohólicos. Y después se quejan de que hay un grupo que hace 200 años nos está dominando y por eso no pueden... Son bien estúpidos. Contra estúpido. Pero bueno, pues se quejan de eso, ¿no? Que hay un grupo, no, deja de tomar, deja de chupar, idiota. Deja de chupar y ponte a mirar la realidad y a tomar acciones frente a la realidad, ¿no? O sea, pero no le puedes decir eso porque se sienten ofendidos. Ahí se ponen como niños, ¿no? Entonces, por eso están así, por eso son betas, pues, por eso son betas. Entonces, en ese gen, ¿cómo lo pasivan? Sedándose con alcohol. Y ese es un gen común, ¿eh? También hay en otros países, en Inglaterra creo que también han encontrado un banco de datos y han visto que ese gen aparece. Pero más aparece acá en Latinoamérica. Y en Perú, sobre todo en la zona andina, ahí aparece bastante ese gen, ¿no? Es un gen del dolor, sienten bastante. Entonces, ¿cómo se sedan? Con una música estrombótica, con cerveza, algunos hasta van más allá, ¿entiendes? Más allá. ¿Por qué? Porque el neandertal tenía eso, tenía ese dolor y también usaba eso, se sedaba con esas cosas, para poder permanecer más tiempo despierto y no ser devorado por ¿no?
pero ahora estamos pues en otro mundo, pues, pero igual siguen de idiotas, ¿no? O sea, estamos en otro mundo, ya no necesitas pues sedarte, ¿no? Estar más tiempo despierto, ¿no? Pero ese es el gen del dolor, el gen del dolor, ¿no? Está unido pues este otro gen que es el gen del insomnio, el gen del insomnio. Entonces, eh, vamos a ver, ¿qué sucedía antes, no? ¿Por qué pasó ese gen a nosotros? Ese gen del diálogo. Muy sencillo. Fue por la selección natural. Bueno, la selección ginocéntrica, que es una selección por lo general antinatural. ¿Ya? Voy a darte un ejemplo. En los bosques de Inglaterra pusieron ahí cerca una fábrica. La fábrica comenzó a llenar de humo y impregnar de humo la superficie de los árboles, de los troncos de los árboles. Entonces las polillas que eran claras dejaron de ser mayoría para dar paso, para dar su lugar a las polillas que eran más negras, que antes de la polución eran las más vistosas y más cazadas por los animales. Y al final terminó al revés, por los humos de esas chimeneas, ¿no? Las polillas blancas eran más visibles. Eso pasó. Eso es parte de una selección natural, que está movido justamente por temas antropogénicos, por el tema humano, por una fábrica que alguien puso ahí, ¿no? Pero nadie, pues, la misma especie no decidió quién era más, quién era menos. La misma especie de polillas no decidió con quién se iban a, no decidió con quién se iban a aparear y con quién no. Simplemente ya no había muchos de esas polillas blancas. Así como antes de la fábrica que pusieron, ya no había muchas de esas polillas negras. No había muchas. ¿Te das cuenta? No había muchas. Entonces, había lo que hay. Entonces, se apareaban, esta especie de polilla se apareaba con lo que había, pues. ¿Ya? Pero no sucede lo mismo con la selección ginocéntrica, que es una selección antinatural. No es igual, porque aquí hay voluntad y deseo de la hembra de aparearse con un macho. Es lo que llamamos la ley de Brifol. Creo que John Mitau habló de la ley de Brifol en unos videos antiguos, ¿no? En unos videos hace unas semanas. Él ha explicado bastante bien el tema de la ley de Brifol. Pero bastante didáctico, porque él tiene habilidades comunicacionales, porque es educador. Entonces, lo ha explicado bastante bien. Te recomiendo que vayas a ese canal y veas cómo él explica la ley de Brifol, porque lo hace muy bien, porque por lo mismo que es educador y comunicador. Entonces, vamos a la ley de Brifol, ¿no? La ley de Brifol, ella decide las condiciones del intercambio, ¿no? Una cosa es esa ley que se aplica entre humanos y la ley que se aplica con las polillas, ¿no? No se aplica esa ley en polillas, no se aplica la ley en las polillas, se aplica en los humanos y en otros mamíferos. Ahí se aplica esa ley. O sea, es diferente esa selección. Ya no es una selección tan natural, es más bien una selección más ginocéntrica. ¿Ya? Es una selección ginocéntrica. ¿Por qué? Ya hemos visto que ellas, por lo general, no valoran lo suyo. Ya hemos visto lo que pasa, pues, en las Islas Feroes. Hemos hablado de este video aquí de las Islas Feroes. Hemos analizado entre líneas lo que pasa en esas islas, ¿no? ¿Qué sucede? La gringuita, la vikinguita, ¿no? La chica joven vikinga, ve como aburridos a los vikingos honestos y decentes que viven en su isla, que viven ahí en su puerto, que viven honestamente, los ve como aburridos y como poca cosa. Entonces se va al continente a buscar a un macarras citadino de mundo que le enseña a ver la vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? La Filipina, la Filipina ve como menos a un varón filipino de su mismo país. Lo ve como menos. No ve alfas ahí, ve puro filipino. La Filipina a sus iguales no los ve igual. Los ve como menos, a sus propios iguales. ¿Qué hace? Ve como más a un vikingo, a un descendiente de los vikingos que vive en las Islas Feroe. A un tipo alto, rubio, de ojos azules, ¿no? Lo ve como más. ¿No? ¿Te das cuenta? Es el mismo que rechaza a la misma vikinga. Lo ve como más. Y se vaya
consigue uno, se la lleva y después trae a todas sus amigas filipinas para que se emparejen con esos hombres que no pueden conseguir mujeres, porque las mujeres de su propia etnia los han rechazado por verlos como poca cosa y se han ido al continente, a las ciudades del continente, a buscar hombres de mundo, ¿no? Se han ido allí al continente a buscar hombres de mundo, a macabras de ciudad, ¿no? Que sean Christian Grey, ¿no? Se han ido allá a tentar suerte porque son guapas, son rubias, tienen ojos azules, verdes, ¿no? Y son altas, son esbeltas como las antiguas vikingas y quizás consigan algo allá, porque son más llamativas. ¿Ves? Ya, con ese video que hice sobre aquel documental, que una vez lo mostré aquí en el canal, ya como que entendemos a dónde apunta la cosa, ¿no? Ahora apunta a pensar hace miles de años. Hace miles de años. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el neandertal puede tener descendencia, ¿no? Pero puede tener descendencia solo si es el macho. ¿No? ¿Qué implica esto? Implica que la hembra neandertal puede tener hijos, ¿no? Puede tener hijos, pero los hijos nacen infértiles. O sea, los hijos que nacen no son neandertales. Son humanos, pero son infértiles, ¿no? O sea, el neandertal no es un gen dominante. Eso es lo que pasó. Entonces, la hembra humana sí podía tener hijos del neandertal. La hembra humana podía tener hijos del neandertal. Pero los hijos salían humanos. Salían homo sapiens. Salían humanos, no salían neandertales. Salían humanos, pero, ¿no? Porque no se ha encontrado gen mitocondrial neandertal, o sea, gen de chica neandertal en los humanos de ese tiempo. No se ha encontrado. Lo que se ha encontrado es gen parental, gen de varón neandertal, gen adenonuclear o gen de varón neandertal en los humanos de ese tiempo. Sí se ha encontrado eso. ¿Por qué? Porque hay una compatibilidad y una incompatibilidad. La mujer humana, la Homo sapiens, la chica Homo sapiens, podía tener hijos de un macho neandertal, pero el hijo salía humano, pero igual tenía unos cuantos genes que eran del padre neandertal. Y uno de esos genes era el gen del dolor, ¿no? Y el gen del insomnio, que justamente ayudaba al neandertal para tener más duración durante la noche y evitar que se lo coman. Entonces, ellas tenían ese gen. Veían al neandertal mucho más macho, más grande, más musculoso que los otros humanos. ¿Ves? Entonces se apareaban con el neandertal. Y salían estos híbridos, que eran por el gen dominante, eran humanos. Eran híbridos, pero eran de raza humana. Era parte de su gen dominante. El humano era el gen dominante ahí. Y las hembras neandertal también les gustaban los hombres, así como las Filipinas y los vikingos, las Islas Feroe, igual, a las hembras neandertal les gustaba la musculosidad menos hercúlea, ¿no? Pero fibrosa, ¿no? Y delgada que tenía el humano. Le gustaban así, como ahora, pues ahora a las chicas les gustan los hombres delgados, que no tengan barriga, que sean delgados, ¿no? Y que no sean muy hercúleos. No les gustan los hombres así hercúleos, musculosos. No, a las chicas no les gusta eso. No les llama mucho la atención. Les llama el chico delgado, ¿no? Fibroso, ¿no? Y eso las vuelve locas. No sé por qué. Yo era así cuando era joven. ¿no? En que sea sano, ¿no? Y eso también te voy a explicar en otra. Porque a ellas les gusta el chico que sea sano. Esa no lo sabías, ¿no? Esa no lo sabías, ¿no? Pero esa te lo voy a explicar un día, ¿no? ¿Qué le gusta eso? ¿No? Vamos a hablar del buen sabor, del mal sabor, ¿no? Pero va a ser un poco hot, ¿no? Pero te lo voy a explicar, ¿no? ¿No? Es algo que ellas no saben, pero cuando lo descubren, ¿no? Eso también te lo voy a explicar, ¿no? Porque son pocos los hombres sanos. En mi entorno son pocos los hombres sanos. A mí me decían que yo era demasiado sano. ¿No? Así, ¿no?
Pero justamente eso tiene sus ventajas. Ya estoy volviendo de pura, ¿no? Ya, bueno, pero ¿qué sucede? Sucede que a estas chicas le gustaba más el hombre, a la niña oriental le gustaba más el hombre humano, el humano que era fibroso y no era tan hercúleo, tan exagerado en musculatura como lo era Neandertal, ¿no? Y a la humana le gustaba lo machote, lo grande que era el Neandertal. ¿Te das cuenta? Ninguno se conformaba con su propia especie. Sobre todo ellas, ¿no? Porque ellas son al final las que rigen, las que deciden en los términos del intercambio. Sucede que cuando un varón humano tenía un hijo en una hembra neandertal, el hijo salía infértil. Salía infértil, sí, como la mezcla de un burro con un caballo, ¿no? Mular, lemar, no sé cómo se llamaba, ¿no? Cuajar, no me acuerdo cómo se llamaba esa mezcla, ¿no? Entonces salía infértil, ese híbrido, salía infértil, no tenía descendencia, se quedaba ahí. Por eso no existe gen mitocondrial o gen materno de Neandertal en estos humanos antiguos. Significa que el gen del hombre, que era el gen del insomnio, porque el hombre era el que hacía la vigilia, no la mujer, ¿no? Ese gen sigue vigente en los humanos actuales, en algunos de los humanos actuales, sobre todo aquí en Latinoamérica, y en Perú peor todavía. Acá es peor, ¿verdad? Es una cultura. Ellos no, y ese gen, pues, y unido a eso, que son betas, no les ayuda a tener control sobre su gen. Te lo digo de esta manera. Quien tenga es un mestizo. Claro, yo digo mestizo, me mira y dice, no pareces. Yo soy mestizo. Yo soy mestizo. Yo tengo una abuela quechua, ¿no? Si yo voy a subir a la sierra, a los Andes, porque yo soy de costa, simplemente como hígados. Me sancocho un cuarto o medio kilo de hígados. Y me lo como. 8 horas. ¿No? Lo como. Y ya a las 8 horas, ¿no? Me voy al terminal de buses y el bus sube. Y mientras más sube, menos oxígeno hay arriba. Y no me va a dar soroche, porque he comido tanto hierro que no me da soroche. Porque yo tengo como también desciendo de andinos, de gente nativa, ¿no? A pesar de que mi piel es blanca, demasiado blanca, ¿no? Y mi cabello pues es ondulado negro, ¿no? Tipo mediterráneo, ¿no? Como un mediterráneo español, porque mis ancestros eran españoles, ¿no? A pesar de eso, yo tengo gen nativo, entonces yo puedo comer eso y puedo usar mi gen, un gen antiguo por el cual, que es nativo, de acá, creo que también se heredó de otra especie humanoide que existió antes, ¿no? Un gen nativo, y puedo usarlo a mi favor para que no me dé soroche o mareos o mal de altura mientras subo a la sierra. Entonces, lo puedo hacer y lo hago. No me da soroche. No me da nada de soroche, ¿no? Porque tengo ese gen. Pero tú le explicas a la gente de acá y no te hacen caso. Y subes con ellos y les das soroche. Y no comiste tal cosa. No me gusta. Es feo el comer hígado, dicen. Y les da un dolor horrible de cabeza que se quedan postrados día y medio o un día. Y no disfrutan nada del lugar. Casi nada. O sea, eso es un beta. El beta no sabe manejar lo que tiene, ¿no? El hardware incorporado del cuerpo, no puede manejar. Entonces, el software genético, ¿no? No puede manejar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ese gen antiguo, que es el gen del dolor, es el gen del insomnio, que tenía este neandertal, ha pasado al humano, pero justamente por esa selección natural, entre comillas, ¿no? Porque es una selección más bien, una selección ginocéntrica. Es una selección ginocéntrica. Que muchas de estas mujeres quizás de esa antigüedad pudieron incorporar al acervo Homo sapiens sin darse cuenta de lo que significaba, ¿no? Al principio era una ventaja, sobre todo en esos tiempos pues, de las cavernas, en esos tiempos primitivos, donde no había candados, no había casas, no existía la palabra aldea, no existían las aldeas, todo se hacía con campamentos, hacia la intemperie, ¿no? Quizás ella pudo asimilar en su generación posterior ese tipo de gen y esa gente tenía más resistencia
a dormirse, ¿no? Y no se lo devoraba un oso, una hiena, ¿no? Un león, qué sé yo, un jaguar, ¿no? No se lo devoraba, ¿no? Pero sucede que también, también esta raza de águila tenía un gen del dolor, sentía bastante dolor. Entonces, ¿qué hacía? Se sedaba con sustancias de ese tiempo, ¿no? Podían conseguir una especie de alcohol de ese tiempo, una sustancia psicotrópica, ¿no? Así se daban para evitar sentir dolor, se sedaban, ¿no? Y de ahí viene el macarras actual, ¿no? Por eso el macarras para tomando, para sedándose, ¿no? Para sedarlo con drogas o tomando, ¿no? Porque sienten dolor, ¿no? Yo he conocido gente que siente dolor y se seda, ¿no? Muchachos también que han sentido dolor por algo de chiquitos, no han comunicado eso a sus padres y han decidido drogarse o sedarse, por falta de comunicación, por ese dolor que sentían, que se le aguantaban, al final ha pasado eso y se han enviciado, desgraciadamente. Entonces, ese es el gen que tienen, ¿no? Acá en Perú abunda eso, pero el problema es que acá en Perú abunda entre betas. Yo he conocido macabras que también sentían cierto dolor en sus cuerpos, así, ¿no? Pero eran pues tipos altos, pues blanco, cabello castaño, así, todo suave, cabello, ¿no? Pues así verdes, ¿no? Eran mis amigos, ¿no? Claro que a veces los tenía algo a distancia, porque a pesar de que era gente guapa, ¿no? Pero su misma presencia, ¿no? La misma aura que tenían, era como decir, un momento, no te metas mucho con ¿no? Por la misma aura que tenían, ¿no? O sea, no era una aura así tan mala, ¿no? Pero era una aura que decía, este tipo tiene una personalidad bastante fuerte, ¿no? Y no digo personalidad fuerte por el gritón, el llorón, no. Hablo personalidad fuerte porque son muy centrados, ¿no? Pero también pueden ser impulsivos cuando lo deciden, pueden controlar su impulsividad y pueden darle rienda suelta a su impulsividad cuando ellos quieran y también lo pueden opacar cuando ellos quieran. O sea, tienen ese control, ¿no? Lo cual no significa que sean reflexivos, no significa eso, sino que controlan eso. Entonces, yo conocí eso, y sí sentían dolor, uno que otro se drogaba o le gustaba algo el alcohol, ¿no? Pero más era del otro, ¿no? Sentían eso, ¿no? Justamente por eso, o sea, y no sé de qué sentían dolor, y muchos, bueno, algunos eran operarios, trabajaban así, ¿no? De cosas, ¿no? De cosas así, de mano de obra, trabajaban algunos, ¿no? Y sentían cierto dolor por el trabajo que hacían, ¿no? Que el trabajo de operario te va a provocar pues uno que otro golpetón, ¿no? Pero imagínate que mientras a uno pues ese golpetón le da un dolor de 2 puntos, a ellos le dé pues un dolor pues de 10 puntos. Ya, o sea, eso es peor todavía, ¿no? Y son más macarras, ¿no? Pues se dedican a eso, ¿no? O sea, se tratan de sedarse, ¿no? Sedarse, ¿no? El hecho es que cuando llegamos a esta sociedad donde ya no había animales que te iban a comer en la fogata, en una fogata, ¿no? Cuando llegamos a esta sociedad ya no era necesario ese gen del dolor, ya no era necesario. Pero igual ellas, pero igual ellas seguían por su hibristofilia juntándose con estos macarras, ¿no? Que eran gente muy impulsiva y con dolor. Seguían porque tenían ese gen, ¿no? En vez de que con, con la nueva sociedad industrial, ¿no? Con la nueva sociedad industrial que te da todo, que no te obliga a pernoctar para sobrevivir, sino que te da momentos de ocio y de diversión, ¿no? Y también que puedas consumir, ¿no? A pesar de que esa sociedad es así, ellas seguían buscando a esos mismos macarras que tenían esa situación, ese problema genético. Seguían igual. Cuando se supone que con esta nueva situación antropogénica, esta nueva sociedad formada antropogénica, quizás tenía que suceder como las polillas, ¿no? ¿No? Hay una raza de polillas que se adapte a esa nueva sociedad, a ese nuevo escenario que surge por ese tema antropogénico de llenar con humos los troncos de los árboles, ¿no? Pero no, ellas seguían escogiendo a las palomas blancas, perdón, a las polillas blancas seguían escogiendo, a pesar de que
los árboles estaban llenos de hollín. ¿Te das cuenta? Es una selección ginocéntrica, no es una selección natural. Si ya han escogido las macarras, ya no necesitas esas macarras. Ya no necesitas. La sociedad ya no necesita cavernícolas que puedan soportar el sueño y cavernícolas que sientan tanto dolor que se sedan. La sociedad ya no necesita a esa gente. Pero ellas, en su vistofilia, lo siguen necesitando. Y por eso aumentan de esa forma. Y esta sociedad se está llenando de mierda. ¿Ya? Eso es el gen del dolor. En esta sociedad ya no necesitamos hombres que sientan ese tipo de dolor. Pero ellas no son selectivas con eso. Buscan a esos hombres que no necesitamos en esta sociedad. Buscan a esos drogadictos, a esos alcohólicos. Buscan a esos sufridos que paran emocionalmente sufriendo cada rato, escuchando música sufriente. Ellas los buscan. Los buscan. A pesar de que esta sociedad tecnológica avanzada ya no los necesita, pero ellas los siguen buscando. Así como los buscaban hace más de 40.000 años atrás. Ellas no evolucionan en comparsa con la evolución y el desarrollo de la humanidad, sino que también se han quedado congeladas en el tiempo, al igual que sus macarras. Esa es la selección ginocéntrica que va en contra de la selección natural. Bueno, dime de qué otro tema quieres que hable y vamos a hablarlo, ¿no? Este tema me lo pidió Ricky Rojo, ¿no? Ricky Rojo me lo pidió hace 22 horas y lo vamos a publicar pronto acá. Saludos.